¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Y sí, aquí con nosotros en este momento está Frank Mora. Él es el embajador de los Estados Unidos de América ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Y entremos de lleno a la conversación. Hoy la OEA aprobó una resolución en la que pide, en palabras sencillas, el consentimiento del gobierno de Guatemala para que representantes de la OEA puedan efectuar una nueva visita a nuestro país en medio de la crisis política. Mi pregunta inicial es, ¿qué importancia tiene esta nueva visita, tomando en cuenta que el secretario Luis Almagro pues, ya ha venido en otras ocasiones al país? ¿Qué tiene de nuevo esto? Pues buenas noches y gracias por la invitación. Esto tiene algo de nuevo en el sentido que la idea es que vayan un grupo pequeño de embajadores ante la OEA para una visita por parte del Consejo Permanente, representando el Consejo Permanente, una visita a Guatemala. Esperemos que Guatemala, el gobierno, acepte la oportunidad y que nos invite a este grupo de embajadores. Y la idea es que este grupo de embajadores, además del importante esfuerzo que está haciendo el secretario general y su misión, que estos embajadores de muy cerca hablen con sectores de la sociedad civil, con el gobierno, con una variedad de sectores de la sociedad guatemalteca, el sector privado, por ejemplo, para tener más información, para poder tener una conversación sobre lo que realmente nos preocupa a nosotros en el Consejo Permanente y que está reflejado en la resolución que se aprobó hoy. Usted dice tener más información. Ciertamente hasta ahora pues varios estarían de acuerdo en que hay bastante información sobre la mesa. ¿Qué dudas tienen ustedes todavía pendientes que necesitan aclarar y por eso necesitan hacer esta visita? Bueno, conocemos bastante lo que está ocurriendo en Guatemala, pero no hay nada mejor que tener una conversación directa, honesta, con diferentes grupos dentro de Guatemala, incluyendo el gobierno guatemalteco, el sector privado, etcétera. Así que sí es para oírlos, sus perspectivas, sus inquietudes, etcétera. Y creo que esa conversación directa, honesta, franca, donde todos podemos expresar nuestras inquietudes y recibir información que quizás no la tengamos de algunos grupos dentro de Guatemala. Entiendo, y podemos retomar las noticias que surgieron hoy. Y como usted sabrá, hoy un grupo de senadores emitieron una declaración, senadores tanto del Partido Republicano como el Demócrata de Estados Unidos, en donde piden el respeto al Estado de Derecho y condenan las investigaciones del Ministerio Público. Le quería preguntar a usted como funcionario estadounidense, ¿cómo deberían interpretar las autoridades del Ministerio Público y otros actores que ustedes consideren antidemocráticos el hecho de que esta declaración sea firmada por los dos partidos de Estados Unidos y no solo los demócratas que están de turno? Así es una declaración hecha bipartidista por senadores de los dos partidos, incluyendo senadores muy importantes. Y esto demuestra que la política de Estados Unidos no es simplemente una política, una posición del presidente Biden o de la administración Biden, sino realmente existe un consenso en el gobierno y en el Estado de Estados Unidos que ven con preocupación lo que está ocurriendo y que estamos todos, republicanos, demócratas, el Congreso, el Ejecutivo, etcétera, la sociedad civil, realmente preocupados por los acontecimientos en Guatemala. Y hoy, durante la reunión del Consejo Permanente, 29 miembros, o sea, los 29 gobiernos se expresaron contundentemente en expresando su preocupación con los intentos de socavar el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala. El Estado de Derecho y la democracia en Guatemala. Y justo esos fueron los temas, señor embajador, que también tocó el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei en un pronunciamiento que él también emitió hoy. Y algo que destaca es que él señala que algunos miembros del gobierno de Estados Unidos pues han emprendido una persecución o una campaña política pues para ingerir en los asuntos internos de Guatemala, e incluso le pide a las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos que llame al Departamento de Estado para que rinda cuentas sobre ese comportamiento. Y le quería preguntar a usted qué reacción tienen al respecto sobre esa postura de Yamatei. Primero es que ya, como acabamos de hablar, el Congreso se ha pronunciado
Reitero que es una posición bipartidista, republicanos y demócratas que han expresado su preocupación con el tema del Estado de Derecho, la transición de mando al presidente electo. Además de eso, esto no es una posición solo de Estados Unidos. O sea, reitero que la comunidad internacional, 29 gobiernos en América Latina y el Caribe, hoy, y en veces anteriores, pero hoy expresaron claramente, no solo en la resolución, pero deben de leer las intervenciones de las varias delegaciones, que realmente fueron muy claras, muy precisas, muy contundentes en cuanto a sus preocupaciones y la importancia de defender y proteger la voluntad del pueblo de Guatemala. Para nosotros, y cuando digo nosotros, no solo Estados Unidos, pero la OEA, el tema aquí es defender la institucionalidad democrática de todos los países, incluyendo de Estados Unidos. En este caso hay una situación de crisis en Guatemala y estamos preocupados y enfocándonos en ese tema, pero esto no es un tema simple de Guatemala. La OEA se ha expresado claramente, por ejemplo, en Nicaragua, y ha tenido resoluciones y ha expresado las mismas inquietudes y preocupaciones con el Estado de Derecho y la falta de democracia en Nicaragua. Esto es parte de lo que hacemos nosotros en la OEA y es defender consistente con la Carta Democrática Interamericana, el cual todos somos miembros y firmamos, de hay que defender la democracia no solo en Guatemala, pero defender la democracia en toda la región, incluyendo en los Estados Unidos. Usted menciona muy bien la Carta Democrática, que es esta declaración que, como usted decía, los países miembros de la OEA firman y en la que se comprometen a preservar las condiciones democráticas de los países. Evidentemente, para ustedes esto viene en un proceso de degradación en el caso de Guatemala. ¿Qué tan cerca estamos para que desde la OEA se invoque la Carta Democrática para, por ejemplo, suspender o expulsar a Guatemala de la organización? Mira, no voy a especular. Yo no hablo en nombre de la OEA. Yo hablo en nombre de los Estados Unidos ante la OEA. Y no voy a especular en cuanto a lo que podría ocurrir en Guatemala en el futuro o qué sería la reacción por parte de la OEA. Nosotros estamos enfocados en lo que está ocurriendo en este momento y reaccionando a los acontecimientos dentro de Guatemala, que es de gran preocupación, como dije anteriormente, de muchos países, muchos gobiernos de la América Latina y el Caribe, incluyendo, te digo, como dije, los 29 que aprobaron la resolución de hoy. Le hago una consulta desde su posición como funcionario estadounidense y retomando también el comunicado que hoy el presidente Giammattei difundió en su perfil oficial de redes sociales. Él al final, justo en la línea con la que cierra, él afirma que no hay ninguna acción que pueda impedir que las autoridades electas asuman el 14 de enero de 2024. ¿Estados Unidos hoy por hoy confía en esa aseveración del presidente Giammattei? Mira, nosotros seguimos las acciones que ha tomado el Ministerio Público y otras entidades en Guatemala. A eso lo que está la OEA respondiendo y el gobierno de Estados Unidos respondiendo a estos intentos por parte del Ministerio Público de socavar la voluntad y la soberanía del voto, de lo que, como la manera que se expresó el pueblo guatemalteco. Eso no lo digo yo solo, lo dice 29 gobiernos que se expresaron muy claramente. A eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo a la expresión, por lo menos, de anular las elecciones, como vimos recientemente del Ministerio Público, el arresto, la judicialización de la política. A eso está reaccionando la OEA, independientemente de lo que dijo el presidente hoy día. Claro, sí, ustedes se refieren a las acciones del Ministerio Público, pero si analizamos el actuar del presidente Giammattei, él tampoco ha salido a condenar en público las investigaciones de la Fiscalía, que según al menos el fiscal Curruchiche, con eso deberían quedar anuladas las elecciones. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿está Giammattei jugando un papel alineado a la posición de Estados Unidos, honesto para condenar las acciones del Ministerio Público como ustedes sí lo hacen?
como diplomático no me corresponde a darle explicación o a tratar de interpretar lo que está haciendo o lo que dice el presidente. El presidente habla muy claro, lo dijo en su documento. No voy a hacer comentarios, no me corresponde a mí a reaccionar a la carta o el comunicado que publicó el presidente hoy. Entiendo. Y sigamos avanzando con otro tema de política del Departamento de Estado. Hemos visto ya a lo largo de estos meses, después de las elecciones, sanciones a personas individuales. Ayer, por ejemplo, como una buena parte de la población ya se habrá enterado, Estados Unidos anuncia el retiro de visas de más de o de casi 300 guatemaltecos, incluyendo a 100 diputados, representantes del sector privado. Le quería preguntar, señor embajador, desde el Departamento de Estado, ¿se ha contemplado una sanción de carácter comercial para Guatemala, pero como país, no dirigida necesariamente a personas en concreto? Me disculpa, yo no es que no quiero responder a su pregunta, pero eso son especular de lo que podríamos hacer en el futuro. No nos corresponde a nosotros, cuando tenemos debates internos, hablar de esto públicamente con los medios o públicamente en cualquier sitio. Así que nosotros siempre en Estados Unidos, el gobierno es un proceso interagencial donde se discuten posibilidades de política en todos los temas, no solo en Guatemala, y nosotros preferimos no hablar en público de lo que se estamos discutiendo dentro del gobierno hasta que se decida, hasta que el presidente decida que esta es la medida de tomar. Así que perdóname que no le respondo a la pregunta, pero un poco de cómo nuestro sistema funciona y reservamos a comentar públicamente antes que una decisión se tome. Entiendo su postura como diplomático, pero también desde esa visión como representante de Estados Unidos en la OEA, ¿usted cuál diría que es el escenario que le depararía a Guatemala si efectivamente el 14 de enero de 2024 Bernardo Arévalo no asume la presidencia? Yo creo que todo lo que queremos en la OEA, todos los miembros, los 29 por lo menos, y por supuesto el secretario general de la OEA, lo que quiere es que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco y que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome mando del país como presidente de la República. Eso es el objetivo, y que se mantenga el Estado de Derecho, por supuesto, y la democracia en Guatemala, y reitero, en todos los países del hemisferio. Esa es la meta, ese es el objetivo de todos los gobiernos. Lo expresaron hoy día durante sus intervenciones. Creo que sería realmente trágico si al señor Bernardo Arévalo se le niega la oportunidad expresada por el pueblo guatemalteco de tomar mando del país como presidente de la República. Bien, gracias, señor embajador. Trágico, esa es la palabra que usted elige para describir el escenario en el que Guatemala pues caería si no asume Arévalo el 14 de enero. Con esto lo vamos a dejar. Muchas gracias aquí por estar con nosotros en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Le agradecemos muchísimo, señor embajador. Buenas noches. Buenas noches y gracias.